observando nuestro segundo CIPAS para la unidad número 2, tarea número 3 del curso de Química General. Les agradezco a cada uno de ustedes por la participación, por sacar este espacio en su agenda y poder participar de esos encuentros sincrónicos, donde lo que hacemos es básicamente explicar cada uno de los ejercicios que están propuestos en las diferentes tareas que integran el curso de Química General. Según los compromisos que habíamos quedado desde hace 15 días que se realizó el primer CIPAS, fue que en esta sesión, en esta hora de trabajo, explicaríamos 2 ejercicios de la tarea número 3, ejercicio 3 y 4, entendiendo que esta tarea 3 contempla la realización de 4 ejercicios de forma individual. En el primer CIPAS de hace 15 días se explicó ejercicio 1 y 2, en este nos compete entonces ejercicio 3 y 4. Como lo he hecho en anteriores ocasiones, he preparado entonces una presentación PowerPoint donde tengo la explicación general de cada uno de estos 2 ejercicios y después entraremos ya en resolver problemas o ejercicios muy parecidos a lo que cada uno de ustedes debe desarrollar y que estos sirvan entonces de base o de material para que usted desarrolle los que le corresponden de acuerdo al número que escogió correctamente. Adicional, este enlace de grabación lo compartiré a más tardar el día de mañana. Y muy importante tener en cuenta que en la fecha que nos encontramos ya 22 de octubre, la próxima semana, específicamente el 31 de octubre, que será el jueves de la otra semana, ya se estará haciendo cierre, o ustedes deberán hacer entrega de esta tarea número 3. Entonces, todavía queda un poco más de una semana por delante y cuenta con tiempo suficiente entonces para que a más tardar el día de mañana cuente con este enlace de grabación. Revise también si no lo ha hecho el enlace de grabación del CIPAS anterior, más todo el material que he publicado en el foro y se ponga al día con cada uno de sus aportes. Siendo esto claro, entonces a partir de este momento voy a empezar a compartir mi pantalla y entramos en materia de lo que es la explicación del ejercicio 3 y 4, donde vamos a empezar con el ejercicio 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Vale. Aquí ya lo pongo un poco más grande. Perfecto. Entonces, explicación de ejercicio 3 y 4. Esto es lo que decía ahorita hace unos minutos atrás. La tarea 3 de la unidad 2 contempla 4 ejercicios. Hoy nos vamos a enfocar en estos 2 que están señalados en este rectángulo, ejercicio 3 y 4. Y adicional, he dejado este mensaje del enlace de grabación de la web conferencia que se realizó en la primera semana cuando se habilitó esta tarea, donde se explicó la actividad de forma general. Más o menos, si se han podido dar cuenta, cada actividad de este curso dura un mes, o lo que se traduce también en 4 semanas. Entonces, lo que hemos hecho es cada semana generar un material que les sea de provecho a ustedes, un material semanal con el ánimo casi que de no saturarlo. Entonces, en la primera semana lo que se hizo fue explicar la actividad de forma general. Este es el enlace de grabación. En la segunda semana, yo como su tutora expliqué estos 2 ejercicios. El enlace de grabación lo encuentra en el foro, al igual que este enlace también está publicado en el foro. En la semana número 3, más o menos, se publicó ya el enlace de grabación del webinar que se realizó para la explicación del ejercicio 4. Ahorita vamos a entrar más en detalle en qué consistió esta actividad que ya cuenta con el enlace de grabación. Y esta semana, que es una semana, un poco más de una semana antes de que se acabe la actividad, pues voy a explicar estos 2 ejercicios completamente. Esto con el fin de que usted, como bien lo digo, cuente más o menos con 10 días
de ponerse al día con sus aportes o de generar o de juntar todo el material que hemos producido a lo largo de estas 3 semanas explicando cada uno de los ejercicios. Siendo esto claro, entonces vamos a entrar en materia, aquí donde nos vamos, hoy nuestro foco de interés o donde más nos vamos a enfocar, digámoslo así, es en el ejercicio número 3, que son soluciones, porque ya veremos que cuando explique el ejercicio número 4, pues este no involucra un procedimiento matemático como tal, ya que no es un ejercicio, sino que no es un ejercicio matemático, es más bien un ejercicio de investigación, lo que creeríamos nosotros que es un poco más sencillo. Entonces, el ejercicio número 3 lleva el título de soluciones y antes de empezar a responder el ejercicio, es decir, dar respuesta y utilizar todos los números que se le asignó de acuerdo al número de estudiante que usted escogió, es entender lo que es una solución. Entonces, en química se dice que una solución es una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea significa que todos los componentes que están en esta solución generan una sola fase. Es decir, ellos se integran de tal forma que uno no pueda distinguir la presencia del uno del otro, sino que todo queda en una sola fase y esa única fase se le llama entonces homogénea. Esa mezcla homogénea entonces, que es lo mismo que una solución química, entonces podemos decir que son sinónimos, ¿no? Yo cuando digo mezcla homogénea es también decir una solución química. Puede ser constituida por una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que en una solución química, por lo general, nosotros tenemos dos componentes principales a los que casi siempre hacemos mención, y es que una solución química está compuesta por un soluto y un solvente. El soluto es aquel que está en menor proporción en la solución. Y casi siempre se suele decir que es el material que está en estado sólido, aunque no siempre es así. El soluto también puede estar en estado líquido, pero independiente del estado en la materia en que se encuentre, sólido o líquido, el soluto es el que se encuentra en la solución química en menor proporción. Y por otro lado, una solución química también está integrada por otro compuesto que se le llama solvente. El solvente, o también se le suele llamar disolvente, es el que se encarga de disolver al soluto. Y una vez el solvente o el disolvente disuelve al soluto, entonces se genera una solución química o una mezcla homogénea. Esta solución química o la mezcla homogénea se forma debido a que tanto soluto como solvente comparten características químicas que hacen entonces que ellas tengan afinidad y puedan generar una sola fase como resultado, que es una fase, o sea, una mezcla homogénea. Entonces, un caso típico es tener una solución de agua con azúcar. Todos en algún momento hemos disuelto azúcar en agua y vemos que efectivamente el azúcar se desaparece, digámoslo así, se disuelve perfectamente en el agua y tiempo después de que yo una pequeña cantidad de azúcar la disuelva en agua, tiempo después el azúcar ya no la veo y lo que hace es que ya se forma una solución o una mezcla homogénea porque ya solamente se ve una fase. ¿Cuál fase? La líquida. La líquida que sería el agua, pero que sabemos que ya no es agua sola, ya no es un solvente únicamente el que está presente, sino que ese solvente ya fue mezclado con un soluto que es el azúcar y entonces me formo una sola fase. Entonces, más o menos esta es la representación, ¿no? Tenemos un vaso donde tenemos un solvente que sería el agua, que está representado por las partículas o las esferas azules, y las esferas blancas harían de azúcar. Una vez mezcladas estas partículas de agua y de azúcar,
se genera una sola solución y por eso se pone aquí como el color amarillo, ¿no? Que es como la nueva especie, que nosotros lo conocemos ahora, es como la nueva solución que se dio al mezclar, en este caso lo azul con lo blanco, lo azul que es propio para el agua, lo blanco que era para el azúcar, se forma una solución química. Ahora, ¿qué otras características podemos decir de las soluciones químicas en cuanto al soluto y el solvente? Lo que les decía, generalmente es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa o líquida. O sea, no necesariamente el soluto es aquel que está en estado sólido y el solvente es el que está en estado líquido. No. Ahora, y en cuanto al solvente, también les decía que es conocido como disolvente, disuelve al soluto y es el que hace posible que el soluto se mezcle con el solvente y entonces se genere la solución química. Entonces, es muy importante para ir concluyendo los conceptos de estudio. Una solución química es una mezcla homogénea y una solución química está constituida por soluto y solvente. Y la razón por la cual el soluto se disuelve en el solvente, generando la mezcla homogénea, es porque tienen afinidad o comparten características, entonces hace que se pueda generar la mezcla homogénea o la solución química. Para entenderlo mejor, entonces tengo los dos escenarios. Vamos ahorita a hablar también de una mezcla heterogénea. Entonces, aquí tengo una imagen que representa los dos casos. Sal y agua. Sal es el soluto, está en estado sólido, y el agua. En la medida en que yo agrego esta cantidad de sal en el agua y revuelvo, se forma la solución. ¿Por qué se forma la solución? Porque se integra perfectamente soluto y solvente, es decir, agua y sal. Lo que significa nosotros también una mezcla homogénea. Pero en otro caso, donde yo tengo es arena, agua, al yo poner juntos, mezclar el agua con con la arena, perdón, vemos que por más que yo mezcle y mezcle y mezcle todo el tiempo que yo quiera invertir en este trabajo, yo voy a seguir viendo la arena. Esta no se va a disolver en el agua en este caso. Entonces, al yo tener esto como resultado, dos fases, uno que es la fase de la tierra, otro que es la fase del agua separadas, entonces yo tengo una mezcla heterogénea y una mezcla heterogénea no es una solución química, no lo es. Una solución química es una mezcla homogénea. Ahora, en cuanto al comportamiento del soluto en una solución química, es decir, en una mezcla homogénea, yo puedo tener diferentes tipos de soluciones. O sea, todas son soluciones químicas, pero diferentes soluciones en cuanto a diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Y este tipo de soluciones hacen referencia es a la cantidad de soluto que fue disuelto en el solvente. Entre más sea la cantidad de soluto que yo integre o mezcle con el solvente, entonces la presencia o la concentración del soluto será mayor. Por eso aquí en medio de la representación gráfica vemos cómo la tonalidad del azul se va incrementando. Miren que el soluto aquí está representado en estado sólido de color azul y entonces en la medida en que yo agrego más soluto, la intensidad del color azul aumenta, lo que quiere decir que colorimétricamente ha aumentado entonces la cantidad que yo he agregado de soluto. ¿Y qué puede pasar en un momento tal que la cantidad de soluto sea tanta que sobrepase la capacidad del solvente para diluir? Entonces ocurre lo que tengo en esta segunda imagen señalando, que es una solución sobresaturada o supersaturada, como dice acá,
donde yo puedo ver la presencia en el fondo del recipiente en forma de precipitado, es decir, que se va al fondo del recipiente al soluto. Pero esto no quiere decir que es que ya se trata de una mezcla heterogénea, porque estoy viendo dos fases. Aquí se trata es que ya la cantidad de soluto que yo he puesto en un determinado volumen de solvente ha sido tanta que el solvente que yo tengo ya no es capaz de diluir más al soluto. Muy posiblemente, si yo lo quisiera aquí, es una vez he agregado toda esta cantidad de soluto que ya se me fue al fondo del recipiente, que ya no se me diluyó, si yo agregara más agua, entonces eso aumentaría la capacidad del disolvente para terminar de diluir lo que hay aquí de soluto. Entonces, cuando hablamos de soluciones diluidas o insaturadas, saturadas, concentradas, sobresaturadas o supersaturadas, ya son soluciones. Entonces, miren cómo la palabra misma ya se lo indica. Son soluciones químicas, son mezclas homogéneas. Ya lo que ha pasado para que usted haga la clasificación de diluida, concentrada, saturada o sobresaturada es la cantidad de soluto que usted ha agregado a esta solución. Muy diferente a lo que ocurre en una mezcla heterogénea, y es que desde el minuto 1 o desde el primer momento que usted agrega cualquier cantidad de sólido que no sea compatible con el solvente, o sea, que soluto y solvente no sean compatibles, nunca se van a diluir, por poco que sea añadido de soluto o mucho que sea añadido. Siendo esto claro, entonces traduzcamos esto a un lenguaje matemático y es darle valores, porque ya lo que se pretende con la realización del ejercicio 3 es que uno pueda decir qué tan concentrada está la solución. Y esa concentración está en términos de un número y de unas unidades de concentración. Es decir, que uno pueda dar la información precisa de cuánto soluto y cuánto solvente fue utilizado para preparar una solución y en qué concentración quedó. Cuando yo tengo la concentración de una solución, yo puedo entonces hacer los cálculos de cuánto soluto fue utilizado. O al contrario, si yo cuento con la cantidad de soluto y de solvente, decir la concentración entonces de esa solución. Las concentraciones de las soluciones hay diferentes, hay varias. Una es porcentaje masa-masa o peso-peso, que también se conoce, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Hay otras unidades de concentración que es la molaridad. La molalidad, muy parecido, pero miren que es diferente, molaridad de molalidad, la normalidad y las partes por millón. Entonces, básicamente cada unidad de concentración pues tiene su respectiva fórmula. Y aunque ahorita no las vamos a ver todas estas, de forma general, mirando en qué consiste cada fórmula de cada unidad de concentración, nótese que todas ellas están expresadas en términos de soluto y solución, o de soluto y solvente, es decir, en términos de soluciones químicas, que es lo que venimos hablando. Nosotros hemos hasta ahorita repetido mucho tres conceptos: solución, soluto y solvente, ¿verdad? Entonces, independiente de cuál unidad de concentración usted esté utilizando de todas estas que estoy mostrando en en esta diapositiva, usted notará que todas están en esos mismos términos, es decir, todas me hablan bien sea de soluto, de solvente o de soluto y solución, porque eso es finalmente de lo que estamos hablando. Y otra característica que podrá notar en las fórmulas de cada unidad de concentración es que está
en sus respectivas unidades o le indican a usted en qué unidades el soluto, el solvente o la solución se deben indicar. Ejemplo, que la masa del soluto debe ser expresada en gramos, que la solución debe ser expresada en unidades de gramos o que el volumen de la solución se debe dar en mililitros, que el solvente debe ser dado en unidades de kilogramos, que la solución debe ser dada en volumen en unidad de litros, ¿sí? Entonces cada una tiene sus condiciones. Y esto, con el trabajo que se hizo en la unidad número 1, usted vuelve a retomar esos conceptos que ya vio que eran factores de conversión. Usted ahora ya sabe que es un factor de conversión, sabe hacer los factores de conversión básicos para que entonces en el momento en que esté utilizando estas unidades de concentración, pues usted pueda llegar a las unidades, bien sea de masa o de volumen, que le está indicando cada una de estas fórmulas. Ahora, podrá notar que yo adicional he señalado, resaltado estas tres. El porcentaje masa-volumen, o que también se conoce como PV, peso-volumen, entonces masa o peso, pues es lo mismo. La molaridad y las partes por millón. En estas tres sí me voy a enfocar porque son las tres unidades que usted de forma individual en el ejercicio 3 que tiene numeral A y B, específicamente va a hacer uso de estas unidades de acuerdo al ejercicio que haya escogido. No importa cuál en específico, si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, usted va a necesitar estas tres unidades de concentración. En el porcentaje masa-volumen, la fórmula es muy sencilla, de hecho las tres son muy sencillas y es gramos de soluto dividido los mililitros de solución por 100. Aquí es muy importante, ya que estamos tocando otra vez el concepto de solución, tanto aquí en porcentaje masa-volumen, aquí vuelve a estar en la molaridad y aquí vuelve a estar en las partes por millón, es que, ojo, solución es la unión del soluto y del solvente, ¿cierto? Porque el soluto como tal no es una solución, ni el solvente como tal es una solución. Cuando yo ya integro junto soluto con solvente, es que yo tengo solución. Entonces es muy importante este concepto para que lo vamos llevando para los siguientes ejercicios que vamos a resolver. Entonces, aquí, en porcentaje masa volumen, cumplir con que el número en peso, en masa, que usted va a colocar aquí en el numerador sea en gramos. No sirve kilogramos, no sirven libras, sirven es gramos. Y que en el denominador esté en unidades de volumen, específicamente de mililitros. No valen los litros, los galones o diferente a mililitros. En la molaridad, la fórmula dice, molaridad es igual a moles de soluto dividido litros de solución. Esto de moles de soluto nosotros lo vimos ya muchas veces en la unidad anterior y cómo hallar las moles. De hecho, si no lo recuerda, pues revise el trabajo que entregó o el material de sobra que se compartió también por los diferentes correos, tanto interno como institucional, explicando cómo hallar las moles de soluto. Esto es básicamente usando la tabla periódica, teniendo la fórmula del compuesto que usted está analizando, sumar los pesos de cada elemento, multiplicarlo por la cantidad que haya de átomos y la sumatoria le da las moles del soluto. Entonces, muy importante que el soluto, o sea, el numerador que va a ir aquí en la parte de la fórmula, esté en unidades de moles. No sirven los gramos ni los kilogramos, son en unidades de moles. Y que en el denominador esté en una unidad de volumen, específicamente litros. Por último, partes por millón, que aquí lo he dejado de último, pero es realmente por donde vamos a empezar, porque cada uno de ustedes
independiente del número que haya elegido, lo primero que debe hacer es hallar la concentración de la solución que le corresponde en unidades de partes por millón. Y la fórmula dice miligramos de soluto. Entonces es muy importante. El soluto debe ser en unidades de miligramos. Debo hacer yo el factor de conversión o los factores de conversión necesarios para llegar a esa masa del soluto, tenerla en miligramos. Y la, la solución, el volumen de la solución en litros. Siendo esto claro, entonces vamos a empezar con un ejercicio sencillo y ya después lo complicamos, digámoslo así un poquito. Yo tengo este vaso y en este vaso tengo este soluto que es NaCl, que es cloruro de sodio, también conocido como la sal de mesa. Entonces, como soluto tengo yo la sal. Su fórmula química NaCl, o sea, sodio y cloro. Tengo una cantidad de 195 miligramos. Como solvente tengo agua. Y me dicen que tengo una solución de 300 mililitros, que hay entonces, con la fórmula de partes por millón, la concentración de la solución. Entonces, este es el más sencillo. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque primero, en los miligramos del soluto ya me lo dieron en las unidades que exige la fórmula, que son los miligramos, y me dice la cantidad, que son 195. Solamente hay una variación en la fórmula en cuanto a que las partes por millón en el denominador para la solución se debe expresar en litros. Aquí dice litros o kilogramos, porque eso es una de las, digámoslo así, dualidad que tiene la fórmula de partes por millón, que usted puede expresar la cantidad de solución, bien sea en unidad de volumen con los litros o en unidad de masa con los kilogramos. Pero yo hago énfasis es en que en los litros, en que lo expresemos en litros, solo porque para la actividad que ustedes están realizando, en todos los casos, y cuando digo todos los casos es en cualquiera de los 5 ejercicios, independiente de usted qué número tiene, se le dio la información para que la concentración en partes por millón sea dada en unidades de volumen, específicamente de litros. A nadie le corresponde, con la información de cada uno de los ejercicios, hallarla en términos de kilogramos, sino todos de litros. Bueno, entonces siendo claro esto, o sea, esta pequeña aclaración que hice, entonces aquí lo único que yo debo hacer es que como a mí me dieron el volumen de la solución en mililitros, que son 300, pues yo debo hacer un factor de conversión, porque es que la fórmula me dice que el volumen debe ser expresado en litros, no en mililitros. Entonces yo no puedo colocar aquí directamente 300 mililitros y hacer la división, sino el factor de conversión primero, factor de conversión que ustedes ya lo han practicado y que si lo hacen después, una vez estén repasando este material, sabrán que 300 mililitros es lo mismo que decir 0,3 litros. Entonces, una vez ya esta unidad la tengo en litros, ahí sí paso a dividir 195 miligramos dividido 0,3 litros y me da la división 650 ppm. ¿Qué significa ppm? Es como haber usted colocado aquí 650 miligramos sobre litro, pero es que ya sabemos que cuando se trata de miligramos de soluto dividido litros de solución, yo hago referencia a ppm, por eso aquí hay una igualdad, ¿no? Que esto es igual a esto. Entonces, ppm igual a 650. Ahora compliquémoslo un poquito más y cada uno ya tendrá a la mano el ejercicio que le correspondió y lo va a acercar lo más que se pueda a este que yo voy a resolver porque casi que es el mismo que todos ustedes
de los 5 ejercicios que están planteados los debe resolver, solamente que yo lo que hice fue cambiar los valores para no hacer uno específico de un estudiante, ¿no? Entonces, el paso número 1 que todos ustedes deben hacer en el numeral A del ejercicio 3, de forma general, es hallar la concentración de la solución en unidades de ppm, es decir, en unidades de miligramos de soluto dividido litros de solución. Entonces, eso usted lo va a dividir en 2 pasos. El primer paso es convertir la masa en unidades de miligramos. Usted en el enunciado le han dado un valor de masa. Entonces, ese valor tiene que llevarlo hasta miligramos. Verifique en qué unidad de masa a usted le han dado en el ejercicio. Cuando digo en qué unidad, es que si se lo dieron en kilogramos, en gramos, en toneladas, y sea el caso que le hayan dado la unidad, sabe que la tiene que llevar hasta miligramos. Entonces, debe hacer 1, 2, 3 factores de conversión, los que sean necesarios para llegar a miligramos. Ese es el primer paso para todos. Segundo paso, convertir las unidades, el volumen, el valor que le dio de volumen en la unidad que lo hayan dado a litros. Pues que si se lo dieron en centímetros cúbicos o en mililitros o en galones, lo debe llevar a unidades de litros. ¿Qué es eso? Otro factor de conversión o varios factores de conversión según la unidad que le haya tocado a usted de acuerdo al ejercicio que escogió. Y cuando usted integra estos 2 pasos, entonces usted hallará la concentración de la solución en unidades de ¿qué? De ppm, es decir, de miligramos sobre litro. Entonces, aquí yo tengo un ejercicio completo donde yo hago los factores de conversión según los valores que a mí me dio el ejercicio hasta llegar a la concentración en ppm. Entonces, ustedes notarán que en algunas ocasiones, por no decir la mayoría de este numeral A del ejercicio 3, a ustedes les daban una concentración o una unidad de concentración de masa volumen o peso volumen, ¿cierto? Porcentaje PB o porcentaje MB, y le decían algo así como el 5,2% MB o cosas así, pues parecidas, pues, porque no quiero decir un número en particular. Entiéndase que ese valor indica 2 cosas, ese valor que está en porcentaje indican 2 cosas. Uno es la cantidad de soluto y 2, la cantidad de solvente. Entonces, por lo general, esa cantidad quiere decir, ese porcentaje quiere decir la cantidad que hay de soluto en unidades de gramos en 100 mililitros de solución. En 100 mililitros de solución, siempre este valor es en 100 mililitros. Todo lo que esté expresado en porcentaje, bien sea en o sea, masa, peso, masa, volumen o peso, volumen, está en términos de 100 mililitros. Entonces, si a mí me dieron una concentración de 10,2 gramos de C2H8, que es, por ejemplo, mi compuesto químico, entonces yo lo desintegro, lo desmenuzo, en que eso me quiere decir que por cada 100 mililitros de solvente hay 10,2 gramos de soluto. Y profe, ¿de dónde sale este 10,2? Este me lo tienen que decir, este me lo dice el ejercicio cuando me dice la concentración de solución en unidades de porcentaje. Ahora, entonces aquí, nótese que con este primer valor, usted tiene una unidad en gramos, en masa, que está en gramos, y una unidad de volumen que está en mililitros. Y usted debe llegar hasta miligramos sobre litro. Sin embargo, el ejercicio también, sin excepción alguna de los 5, le indican a usted un volumen de solución que debe preparar, una cantidad. Y esa cantidad tiene diferentes unidades. En unos se les dio en galones, otros se les dio en mililitros, otros se los dio en centímetros cúbicos.
Entonces, en mi ejercicio me dijeron que una solución que tiene esta concentración la necesito llevar a un volumen de 5.500 mililitros. Entonces, hasta esta información de aquí que estoy señalando es lo que me da el ejercicio. Todo esto de aquí en adelante fue calculado por mí y no son más que factores de conversión de los gramos, pasarlos a miligramos, perdón, y de los mililitros pasarlos a litros. Entonces, ¿cuál fue el primer factor de conversión que hice? De la masa. Entonces, yo sé que un gramo son 1000 miligramos. Esto no sale del ejercicio, esto sale porque yo ya sé que son los factores de conversión. Y sé que utilizo este porque yo necesito que gramos con gramos se cancelen y me queden en unidades de miligramos. Ahora, tengo estos dos valores que ambos tienen la misma unidad de volumen que es mililitros y necesito yo pasarlos a litros para que me quede expresado en unidades de ppm o de partes por millón. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizar el factor de conversión a litros. Entonces, aquí yo digo, litros con litros se van y 5.500 mililitros es lo mismo que 5,5 litros. ¿Cierto que sí? 5.500 mililitros es igual a 5,5 litros. Yo ya sé convertir de mililitros a litros o de litros a mililitros. Entonces, mililitros con mililitros se cancelan y quedan unidades. Entonces, gramos con gramos se cancelaron. Me quedó un miligramo sobre litro, es decir, en ppm. Perfecto, entonces lo que yo hago ya es multiplicar todo lo de arriba, multiplicar todo lo de abajo, después hago la división que corresponde y me da un valor final que será la concentración en ppm. Este procedimiento hasta aquí, toda esta regla de 3, digámoslo así, que está aquí derecha, o sea, de forma continuada, es la que ustedes deben hacer con los valores que ustedes tienen en el ejercicio para hallar la concentración en ppm. Y como les digo, todos deben en el numeral A hacer esa primera parte. ¿Qué van a hacer en el numeral B? A todos les hablan, el numeral B les hace referencia a la molaridad, que es la segunda unidad de concentración que también vamos a utilizar. Esta molaridad, recordemos su fórmula, dice moles de soluto dividido litros de solución. Muy importante, el soluto se debe expresar en moles y la solución o disolución en unidades de litro. Entonces, ¿yo qué información tengo? En el ejercicio sencillo que voy a hacer para ustedes, ya entramos con el que es un poco más complejo. Tengo un soluto de cantidad 25 gramos, que es este compuesto hidróxido de bario. Y tengo que el volumen de la solución es 1 litro. Entonces, veo yo que por el volumen de la solución no tengo ningún problema porque está por 1 litro, ¿cierto? Y litros es la unidad es en la unidad que yo debo reportar en litros la solución. Pero, ¿qué ha pasado con el soluto? Que el soluto aquí me está diciendo que son 25 gramos, pero la fórmula de la molaridad me lo dice muy claro, debe ser expresado en moles. Entonces, vuelvo y retomo lo que yo hice en la unidad 1 y es convertir estos 25 gramos a moles. Para ello, muy importante saber qué compuesto se trata. Y cuando digo qué compuesto se trata, es hidróxido de bario. Entonces, el hidróxido de bario lo compone el bario, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, cuando yo sumo el peso molecular del bario, del oxígeno y del hidrógeno que lo encuentro en la tabla periódica, entonces veo que el peso de la molécula o el peso molecular es de 171,3 gramos mol. Y la fórmula para yo pasar
de gramos a moles moles es igual a gramos dividido el peso molecular. Gramos tengo que es 25, el peso molecular 171,3, hago la división y me dice 0,1459 moles. Ahora este valor, si está en términos de moles, lo puedo colocar aquí en el numerador y dividirlo por 1, ¿cierto? Que es 1 litro de solución y pues casi no, pues me da aquí el mismo valor, ¿no? 0,1459 molaridad. En el caso de los ejercicios de ustedes, pues no, no va a ser así tan directo, aunque aquí no es que haya sido tan fácil porque usted tuvo que hacer la conversión, ¿cierto? De gramos a moles, pero también va a tener que hacer la conversión, si es el caso, del volumen en unidades de litros. Ya esto dependerá cuando usted lea su ejercicio, repito, en qué unidades le dieron tanto la masa, en el caso del soluto, como las unidades que tienen volumen, la solución o el disolvente. Entonces, el paso final a lo que usted debe llegar en el ejercicio es determinar la concentración de la solución en términos de molaridad. Y para ello debe hacer dos pasos. El primero, convertir la masa de gramos a moles o de la unidad que usted haya partido hasta llegar a las moles. Y el paso 2, el volumen debe ser reportado en litros. Entonces, hacer los factores de conversión que sean necesarios para llegar finalmente a los litros. Entonces, vuelvo y tomo la información del ejercicio porque todos ustedes, cuando lean el ejercicio 3 o los que ya lo han leído, se darán cuenta que el numeral B del ejercicio 3 es continuación del A. Es decir, no es otro ejercicio independiente, no, es la continuación, porque es en el A expresar la concentración de la solución en ppm, o sea, en partes por millón. Y el numeral B es expresar la concentración de la misma solución, pero en una unidad diferente que es la molaridad. Entonces, por eso, yo aquí vuelvo y tomo la información del ejercicio que hicimos en la anterior diapositiva, que es 10,2 gramos de este compuesto en 100 mililitros y que debo llegar a un volumen de 5.500 mililitros, que es la información que me da el ejercicio. Pero como yo sé que aquí debo llegar es a una unidad de molaridad, entonces, ¿qué factores de conversión yo voy a realizar? Pues los gramos los debo llevar a moles y los mililitros los debo llevar a litros. Entonces, un mol de este compuesto C2H8 pesa 32 gramos. Entonces, gramos con gramos se van y me queda en moles. Y 5.500 mililitros es igual a 5,5 litros. Entonces, mililitros con mililitros se van y me queda litros. Me queda moles sobre litros, que es igual a la molaridad. Multipliqué, dividí y el valor me dio 3,18 molar. Y asimismo lo debe hacer ustedes en el numeral B. Y es partir de la información base que tiene en el ejercicio, pero saber qué factor de conversión usted va a utilizar. En el anterior fue la masa, llevarla a miligramos, ¿cierto? Y el solvente o la solución, llevarla a litros. Aquí en la molaridad, en el numeral B, la masa llevarles a moles y los mililitros nuevamente a litros. Adicional en cada ejercicio que a usted le tocó, cualquiera de los 5, a ustedes les dicen el compuesto, es decir, a ustedes les dan una fórmula química, ya que es mucho más grande que esta. A unos les dan el valor directo del peso molecular. Entonces ya nomás usted tiene que colocarlo en la fórmula, reemplazarlo y dar el resultado. A otros no se los dan. Entonces otros se deben ir a la tabla periódica y hallar el peso de cada uno de los elementos, multiplicarlo por la cantidad de átomos, sumarlo y tendrán el peso molecular. En cualquiera de los dos casos son, digamos así, habilidades que usted ya adquirió desde la unidad 1, entonces lo puede hacer perfectamente.
Aquí, hasta aquí, entonces terminamos la explicación del ejercicio 3. Vamos a pasar al ejercicio 4, que también se han generado preguntas y quiero que, aunque es el ejercicio más fácil, no se vayan de pronto digámoslo así, a pecar de que como es el más fácil, entonces van a tener una falencia. Y el ejercicio 4, ¿qué es? Es una consulta. Es una consulta de dos investigaciones, básicamente. De investigar qué sustancias, qué soluciones, haciendo honor al tema que estamos estudiando, se utilizan de forma frecuente en los campos de acción en que usted se está formando. Entonces, si usted está estudiando una ingeniería de alimentos, una ingeniería farmacéutica, agroindustrial, zootecnia, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, electrónica, la que sea. Aquí tengo una tabla de sugeridas, pero esto puede aumentar porque queda a su libre elección. Es como, ¿qué soluciones, perdón, se utilizan de forma frecuente en cualquiera de estas áreas de formación? Y entonces, para ello, usted deberá consultar dos artículos científicos, es decir, que se han publicado de forma internacional, que tienen una información valiosa de estudio y que usted la va a resumir en esta tabla. La va a resumir en qué, que le coloca el título, el resumen, la introducción, análisis, conclusiones y las referencias bibliográficas. Y va a estudiar dos sustancias diferentes en su campo de acción. Y un estudio de esas dos sustancias, uno de esos debe ser en español, reportado en español, y otro reportado en inglés. Entonces, en esta columna colocará un estudio y ese artículo científico tiene esta estructura. Entonces, no es que usted se va a inventar esto, sino que usted tal cual como encuentra el artículo que le llamó la atención, que se lo estudió, pues lo va a resumir en estas secciones. Y lo mismo el que consultó en inglés, lo resume y lo completa en cada una de estas celdas. Muy importante que en esta primera tabla coloque el área de formación. ¿Cuál fue el que usted escogió? ¿El de alimentos, la farmacéutica, la agroindustrial? ¿Cuál? Y segundo, coloque capturas de pantalla de la base de datos que usted utilizó para acceder a estos dos artículos, a estas dos consultas. Y ustedes dirán, profe, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es un artículo científico? ¿Yo dónde encuentro eso? ¿Yo cómo hago? Pues aquí está la respuesta. Ustedes fueron invitados la semana pasada a un webinar donde la profesora Paula Méndez, que es la que pueden ver aquí, ella dio una charla de más o menos una hora explicando qué es una base de datos, dónde se consiguen los artículos científicos, cómo es su estructura. Entonces, cómo ustedes tienen unas opciones de bases de datos donde pueden investigar artículos científicos y escoger los que les llame la atención para poder completar la tabla. Entonces, la invitación es que yo desde el miércoles pasado, es decir, desde el 16 de octubre, mañana se cumple una semana, yo publiqué este enlace de grabación. Por favor, retómelo, escuche la explicación rápida que ella hace de qué es una base de datos, cómo consultar y entonces proceda a usted ya de forma individual a hacer la consulta y colocar aquí la información en estas dos columnas de los dos artículos que usted investigó de soluciones, de sustancias que se utilizan con frecuencia en el área de formación que usted escogió. No olvide colocar la captura de pantalla para yo enterarme de cuál base de datos o cuáles fueron las bases de datos que usted consultó para acceder a estos artículos. Cuando yo digo base de datos, es como, existen varias bases de datos. Existe, por ejemplo, la Science Direct, la Cielo. Entonces, ella en esta web se lo explica mucho mejor, con más detalle y no en vano, pues hizo uso de su agenda para explicarnos este tema. Entonces, ya usted decide dentro de las opciones que ella le da de las bases de datos,
cuál usted quisiera acceder, como por decir, voy a decir un ejemplo para que me lo entiendan, en un buscador. Entonces, si usted quiere usar Google o quiere usar Mozilla o quiere utilizar Opera o quiere utilizar Internet Explorer. Entonces, así mismo es como con las bases de datos. Hay varias opciones, cuál usted escogió para acceder a los dos artículos, uno en español y otro en inglés, que le llamó la atención y completar la tabla. Esa es la explicación del ejercicio número 4 y cómo se debe realizar la entrega de acuerdo a la investigación. Entonces, eso es, pues aquí tengo las referencias. Les agradezco por su atención. En este momento estoy dejando de compartir y la idea es entonces, como lo dije comenzando, mañana estaré compartiendo el enlace de este CIPAS para que ustedes puedan entonces resolver. También al mismo tiempo, porque como sé que cada uno de ustedes trabaja con ejercicios diferentes y aquí el trabajo es individual, no es en grupo y no se pueden repetir los ejercicios, pues la idea es que se animen a que no dejen los aportes pues para último momento, vayan trabajando este ejercicio número 3, que pues básicamente el que expliqué hoy, vayan reportándolo en los foros, yo voy revisando y ver si efectivamente los factores de conversión y la forma como está utilizando los valores que les da el ejercicio son los adecuados para llegar a la respuesta correcta. Entonces, a partir de este momento ya dejo de grabar el CIPAS. Les agradezco a cada uno de ustedes por la participación en en este CIPAS, por tomar el tiempo. Espero entonces que haga una correcta entrega de la actividad y ya nos veremos asimismo pues en la unidad 3, ¿no? En la otra semana cuando la estemos empezando. Por ahora a trabajar y publicar esos aportes para yo tener la opción de revisarlos. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias.